Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. La visita sorpresa del presidente de la República este fin de semana fue, este último fin de semana, lo fue a dos lugares emblemáticos de acogida de niños. Uno es Escuela Hogar Nuestros Pequeños Hermanos. Escuela Hogar Nuestros Pequeños Hermanos, Batey Nuevo, San Pedro de Macorís. Y una segunda visita lo fue también a otro de esos centros donde se encontró con Jesús, un niño con el que emblemáticamente se llama Jesús. Mire usted qué cosa. Un niño con el que él se encontró hace un año, precisamente está en uno de estos centros, de estos hogares de niños. Yo tomo el tema en razón de que el compromiso del presidente de la República con los niños no se limita a esas visitas en las cuales, por ejemplo, él va a centros que son emblemáticos, toma el pulso a la situación, ve cuáles son las soluciones, los apoyos que puede dar o aportar el gobierno del Estado, sino que quiero tomar las visitas, los encuentros del presidente con estos hogares, escuelas para niños, para resaltar una vez más uno de los temas fundamentales del gobierno del presidente Danilo Medina. Y cuando digo del gobierno, me refiero al periodo que comenzó en el 2012 y que no se detiene, porque es un continuo lo que hay y que no deberá detenerse además. Ojalá que no se le ocurra a nadie detener algo semejante, porque de lo que se trata es de unas políticas que están dirigidas al sector educativo en la República Dominicana, que comienzan con el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, que se otorga por primera vez en la República Dominicana, se dedica por primera vez en la historia de la República Dominicana y en la historia de esa ley, una ley que es del año 96, 97, si mal no recuerdo, una ley que pues hacía 20 años prácticamente que había sido aprobada y que sin embargo no se ponía en práctica. Tenía casi 2 décadas aprobada la ley y sin embargo no se ponía en práctica. La ley que otorga el 4% del Producto Interno Bruto, es decir, el Producto Interno Bruto no es más que la riqueza que produce el país, la riqueza que producen con su trabajo todos los dominicanos y todas las dominicanas, el 4% de esa riqueza destinarlo al sector educación. Pues como parte de esas políticas dirigidas a lo que se ha llamado con razón la revolución educativa, una revolución educativa que no se había llevado a cabo en la República Dominicana desde la época de Eugenio María de Hostos. Óigase bien, desde fines del siglo XIX. Nos pasamos todo el siglo XX, 100 años prácticamente, y no habíamos visto algo semejante desde los tiempos de Eugenio María de Hostos, que fue el padre de la gran revolución educativa en la República Dominicana, probablemente la primera gran revolución educativa en la República Dominicana, es la que llevó a cabo o la que se llevó a cabo en el país bajo las ideas, que fueron las ideas de Eugenio María de Hostos, que no llegó a ser ministro de Educación, sin embargo, ni llegó a ser presidente, ni cosa que lo parezca. Fue un gran amigo de Gregorio Luperón, eso sí fue Eugenio María de Hostos, y un gran amigo del pueblo dominicano, del cual se sintió tan y tan parte
que aquí está enterrado. Aquí están los restos de Eugenio María de Hostos, ahí en el Panteón de la Patria, donde tienen que estar, ¿no?, los restos de los más grandes dominicanos y dominicanas. Ahí está Eugenio María de Hostos. Desde la época de Hostos no se llevaba a cabo en la República Dominicana una revolución educativa, algo como lo que nosotros estamos viendo hoy. Va a costar mucho. La gente cree que llevar a cabo una transformación radical de la educación es un asunto que se puede llevar a cabo en un momento. En 4 años no es posible, en 8 años no se puede. Usted sí puede sentar las bases, y está haciendo eso el presidente Danilo Medina, sentando las bases para que sea un cambio realmente revolucionario. Y decía alguien en estos días, que estuve leyendo, no recuerdo dónde, alguien decía, revolucionario es todo lo que no se puede echar para atrás. Eso es un cambio revolucionario, el cambio que no puede ser echado para atrás, por más que usted vea. Si alguien puede venir y echarlo para atrás, ya no fue un cambio revolucionario, sino una simple reforma que cualquiera vino y la echó a un lado de un plumazo, cosa que ha ocurrido y está ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo, en algunos países de América Latina, donde se lograron reformas importantes. El caso de Brasil, lograron reformas muy importantes, pero que ahora mismo están siendo retornadas, están siendo viradas, echadas para atrás, de un plumazo, por las nuevas administraciones, las que le dieron el golpe de Estado a Dilma Rousseff. Ahí hubo un golpe de Estado, no lo olvidemos nunca. Un golpe de Estado que se hizo con el San Benito de la corrupción. No pudieron probarle nada a Dilma, no le han podido probar nada a Lula, al presidente Lula da Silva, pero le quitaron el poder, los quitaron del gobierno. Eso se llaman golpes de Estado, y un golpe de Estado institucional para quitarle el gobierno a gente progresista que molesta a algunos sectores de poder dentro y fuera, pero les quitaron el poder a estos gobiernos progresistas de Dilma Rousseff. No les pudieron probar nada, no les han podido probar nada, pero para que usted vea a dónde puede conducir de manera irresponsable la lucha, la supuesta lucha de algunos sectores por la transparencia y anticorrupción. Vea usted a dónde conducen a veces esa supuesta lucha, esas supuestas luchas. Pero lo importante es que en el caso al que me refiero, estamos hablando de una verdadera revolución educativa, como lo proclama el ministro de Educación cada vez que habla sobre esto, y lo hace con razón. Lo hace con razón, porque este es un cambio revolucionario, nadie podrá echarlo para atrás. Una jornada extendida de 8 horas, nadie podrá volverla a 3 horas como era antes. Nadie podrá regresar la escuela dominicana de ser una sola escuela de 8 horas de clase a ser 3 escuelas con 3 horarios de clase. Un horario en la mañana para un grupo, un horario en la tarde para otro grupo y un horario en la noche para otro grupo. 3 escuelas, teníamos 3 escuelas. Esa era la realidad. El presidente Danilo Medina vino y convirtió esas 3 escuelas en una sola, en una escuela de jornada extendida de 8 horas. Y a lo que me quiero referir es a que parejo con ese proceso de implantación de la jornada escolar de tan extendida, que va a tomar tiempo, señores. Va a tomar tiempo, como lo decía el ministro administrativo de la presidencia en una entrevista en estos días, y lo va a recalcar, y tenemos que recalcarlo todos los días. Implantar un nuevo sistema educativo no es cuestión de 1 año, o de 2 o de 4. Y para que ese nuevo sistema educativo comience a dar frutos, tampoco es cuestión de 4 años, de 8 años, es cuestión de 10, de 12 años. Cuando comiencen ya a surgir los nuevos bachilleres, los nuevos productos de los nuevos profesores, de las nuevas competencias que han adquirido esos profesores y profesoras, la nueva preparación, porque
algunos hay que prepararlos en los nuevos conocimientos, en las nuevas tecnologías, en las nuevas ideas que hay en lo que se refiere a educación. Pero además, los nuevos estudiantes son realmente los que comenzaron la tanda extendida, porque esa jornada escolar de tanda extendida les garantiza el buen desayuno, la buena comida y la merienda. Un cerebro que no ha recibido o que no recibe los nutrientes necesarios para hacer frente a las demandas de la educación, por más que uno quiera, no va a dar lo que tiene que dar. El pueblo dominicano resume eso de una manera muy transparente, muy categórica y muy real. El pueblo dominicano dice, el mal comido no piensa. Así lo dice el pueblo dominicano, en esa sabiduría que tienen los pueblos, mal comido no piensa. Es muy radical eso, pero es la gran realidad. Por más que quiera un niño que no esté bien comido, bien alimentado, no va a dar lo que tiene que dar. Entonces, se necesitan niños, niñas, jóvenes y jóvenes estudiantes que hayan pasado por ahí, por ese proceso de alimentación segura, que les garantice y que les haya garantizado precisamente eso, seguridad. Porque cuando usted no sabe si va a desayunar, cuando no sabe con qué va a desayunar, cuando lo que le toca de desayuno es un pan, si acaso, con un chocolate de agua, o lo que le depare por delante el día, como les pasaba a miles y miles y miles de familias dominicanas antes de que se implantara la jornada escolar extendida. Un niño que está en esas condiciones, o una niña, es un niño o una niña que no tiene tiempo para pensar en lo que tiene que pensar, que no tiene tiempo para dedicarse a lo que tiene que dedicarse, que no tiene manera de enfrentar las demandas de los conocimientos, porque no dispone de las vitaminas, de los minerales, en fin, de los nutrientes que le garanticen el desarrollo de su organismo como Dios manda. ¿Entiende? Y sobre todo de su cerebro. Esa es la realidad. Entonces, la presencia del presidente Danilo Medina en estos días, en estos hogares, escuelas, donde están estos niños, no es más que la confirmación de un programa fundamental que viene desarrollándose a partir precisamente de esta revolución educativa, que lo es el programa de estancias infantiles. Ningún gobierno en la República Dominicana, y tenemos que repetirlo, y hay que repetirlo, porque hay gente a la que hay que estar repitiéndole las cosas para que las recuerde, y para que las diga, no se las trague, sino que las diga también. Pero ningún gobierno había acometido, había emprendido un programa de construcción de estancias infantiles como lo ha hecho el presidente Danilo Medina. Hay que decirlo. Y hay que decirlo por honestidad, hay que decirlo por justicia además, y desde luego sin mezquindad, que tenemos un mundo demasiado mezquino y vivimos entre gente llena de mezquindad, que no le gusta reconocer nada, que no quiere reconocer nada, que se olvida y que olvida aposta, como dice la gente, a propósito. Lo olvida todo lo que ha significado y todo lo que se está haciendo en la República Dominicana para transformar precisamente a la República Dominicana. Estamos transformando este país. Y, sin embargo, hay gente que se solaza
en decir que nada sirve, que aquí nada sirve, que esto es un desastre, que para dónde vamos. Pues bien, ahí están las estancias infantiles. Ahí están las estancias infantiles. Y si usted quiere saber lo que significa una estancia infantil, hay una madre que lo cuenta. No sé si tenemos ahí un documental de una señora apellido Hernández, que ella sí sabe lo que, ella le cuenta a todo el mundo lo que es una estancia infantil, porque ella sabe lo que es levantarse tempranito, preparar su hijo, su niño, para ir a dejarlo en una estancia infantil por 8 horas. Ese niño va a recibir, Griselda Hernández creo que se llama, ella cuenta muy bien esa historia. Ella cuenta muy bien, dice muy bien lo que significa tener un niño entre 0 y 5 años en una estancia infantil. La seguridad que eso le da a ella y a su familia, saber que no van a tener que abandonar, que dejar, no lo van a tener que dejar ese niño en la casa con la trabajadora, con una que lo cuide, que además le cuesta dinero, hay que pagarle. 8.500 pesos pagaba esa señora al cuidador o a la cuidadora, a donde ella la llevaba. 8.500 pesos le costaba eso a ella, más los útiles, etc. En la estancia infantil, ella va y su niño, su niña va a estar ahí 8 horas. Ella, por lo tanto, puede darse la satisfacción de tener trabajo, de buscar un trabajo de 8 horas, de 5 horas, de 7 horas, sin la angustia de saber a dónde es que va a ir, a dónde es que va a dejar ese niño. Esa angustia no existe ya. Esa angustia, ese problema está resuelto. ¿En dónde? En una estancia infantil. Una estancia infantil en donde a los niños no solo se les garantiza una buena alimentación, una excelente alimentación, y la seguridad que va con esa alimentación, también se les garantiza el cuidado. Se les garantiza cuidado, atención médica, se les garantiza un seguimiento a todas sus necesidades. A eso se refieren estas visitas que hizo este recién pasado fin de semana el presidente de la República al hogar, escuela, niños de Jesús, ¿no? Hogar, nuestros pequeños hermanos, fue uno de los lugares que él visitó, ahí donde está Jesús, en San Pedro de Macorís, en el Batey Nuevo, donde estuvo el presidente. Esto se refiere precisamente a ese cuidado especial que está dedicando la presidencia de la República a esos niños que van a ser los dominicanos y dominicanas del futuro. Esa es la seguridad a la que no se refieren muchos. Porque hay muchos aquí que hablan de seguridad, pero cuando hablan de seguridad se refieren solamente al tema de la seguridad, cuando se refieren a la ratería y a todo ese tipo de cosas que son el fruto de la violencia social que hay en una sociedad desigual, muy desigual, terriblemente desigual. Pues no, esta es también una seguridad fundamental, la seguridad de los niños y las niñas de la República Dominicana que hoy pueden ir a una jornada escolar de tanda extendida o a una estancia infantil antes de ir a la educación básica. Tienen primero lo que se llamaba la educación preescolar. La educación preescolar o educación inicial, que era un lujo que se pagaba la clase media con muchos sacrificios, y un lujo que se lo pagaba y se lo sigue pagando las clases altas de la República Dominicana. Hoy es un derecho de decenas de miles de familias que tienen sus hijos en esas estancias infantiles, familias pobres
que de otra manera no se hubieran podido encontrar, con acceso a la educación inicial, como lo establece la Constitución de la República, porque es la Constitución la que manda eso. Si los gobiernos no se dedican a materializar lo que plantea la Constitución no es más que lo que dijo ese señor que recordamos tristemente, un pedazo de papel. ¿Te cree, verdad? Sí. Nosotros tenemos a un invitado, a Francisco del Valle, ¿verdad? El licenciado Francisco del Valle. Eso era lo que usted me estaba diciendo. Sí, exactamente. El licenciado Francisco del Valle es el director general de la Oficina Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, lo que quiere decir que es un instrumento de la presidencia al servicio de ese desarrollo de las provincias de la República Dominicana.